T1. El altar que lloraba en silencio. A veces, la primera lágrima de Dios no cae del cielo, cae desde un altar que ya no puede sostener la mentira. La primera vez que Isabela escuchó llorar al altar, creyó que era su imaginación. Las otras hermanas seguían rezando con los ojos cerrados, los labios en oración y el corazón vacío. Pero ella lo sintió, una humedad en el aire que no venía del incienso, sino de algo más profundo. Algo más vivo. Ese día, la capilla tenía una grieta nueva. Justo detrás del crucifijo. Nadie la mencionó. Nadie la miró. Pero Isabela no pudo apartar los ojos de allí. Sentía que aquella abertura no era una falla en la piedra, sino una herida en la fe. ¿Por qué tiembla la madera cuando nadie pasa? Susurró. Ninguna hermana respondió. Aquella noche, Isabela no durmió. Se quedó en vela, sentada al borde de su cama, con el rosario entre los dedos y un fuego extraño creciendo en el pecho. No era duda, era hambre de verdad. Al amanecer, decidió volver sola a la capilla. Y lo vio. Un charco. Justo frente al altar. No era agua. No era cera. No era aceite. Era algo que no debía estar allí. Algo que lloraba por ser visto. Isabela se arrodilló y tocó la sustancia con la yema de los dedos. Era espesa, tibia, y olía a sal y sangre antigua. Y en el silencio más sagrado del convento, una voz, que no venía de ningún cuerpo, murmuró. No todas las lágrimas son humanas. Se giró. Nadie. Nada. Solo el eco de su respiración contenida. Asterisco asterisco. En los días siguientes, el altar volvió a llorar. Siempre en silencio. Siempre al amanecer. Y con cada llanto, una imagen diferente aparecía en los sueños de Isabela. Un hombre y una mujer besándose frente a un altar roto. Ella no podía ver sus rostros, pero sentía la presencia de Dios en ese beso, y al mismo tiempo, la furia de alguien que los había condenado. Asterisco asterisco. Una noche, guiada por la intuición y una vela que se negaba a apagarse, Isabela bajó a los archivos antiguos. Allí, detrás de un estante olvidado, encontró un cuaderno cubierto de polvo y cera negra endurecida. Lo abrió. Primera página. Este es el evangelio que nadie se atrevió a escribir. Porque fue dictado entre gemidos, y sellado con besos que Dios no quiso borrar. Pero los hombres sí. Asterisco asterisco. Isabela tembló. Ese cuaderno no estaba escrito con tinta. Estaba escrito con algo que aún latía entre las páginas. Cerró los ojos. Y en ese instante, supo que su vida ya no le pertenecía. Supo que había sido elegida. No para rezar. T2. El beso que no fue casto. Hay besos que no son impuros. Son proféticos. Pero la Iglesia no sabe escuchar el lenguaje del alma cuando viene en forma de piel. Isabela no sabía si estaba despierta o soñando, pero la visión era tan vívida que podía oler el incienso ardiendo. En ese sueño, si es que era un sueño, la mujer vestía de blanco, con los cabellos sueltos, cayendo como ríos oscuros sobre sus hombros. No era una santa, pero su mirada tenía más fe que todas las cruces de piedra del convento. Y entonces apareció él. Un hombre joven, con manos de trabajador y ojos de viajero. No se hablaban. Solo se miraban. Y luego, se besaron. No con lujuria. No con culpa. Sino con una reverencia tan sagrada que el suelo tembló bajo sus pies. El altar detrás de ellos, el mismo que ahora lloraba cada mañana, estaba roto, como si no pudiera sostener la verdad que presenciaba. Isabela se despertó con lágrimas en los ojos. No de miedo. De algo que no sabía nombrar, pero que sentía antiguo, familiar y divino. Asterisco asterisco. Aquel día, mientras las otras hermanas tejían en silencio, Isabela volvió a la biblioteca secreta. El cuaderno seguía allí, abierto como si la esperara. La segunda página estaba escrita con una caligrafía menos firme, como si el autor temiera que lo que escribía pudiera mover los cimientos de la fe. Él la besó no por deseo, sino porque vio en su aliento una profecía. Ella lo recibió no como mujer, sino como alma despierta. Y en ese beso, Dios susurró una verdad que aún arde. Isabela cerró los ojos y lo sintió de nuevo. Ese beso no era impuro. Era puerta. Asterisco asterisco. Esa noche, rompió las reglas. Entró a la capilla después de la hora santa, sin permiso, sin cruz en la mano. Y allí, frente al altar, lo vio. Una mancha. No de sangre. No de vino.
Una silueta en el mármol, dos rostros acercándose, casi tocándose, casi fundiéndose. Isabela cayó de rodillas. El altar tembló. Y la voz volvió. Más clara que nunca. No fue pecado. Fue pacto. Asterisco. Al día siguiente, una carta anónima apareció bajo su almohada. No tenía remitente, solo una línea escrita con carbón. Si sigues buscando, la verdad te desnudará. Isabela sonrió, por primera vez desde que entró al convento. Porque en el fondo, eso era lo que más deseaba. Ser desnudada. No de ropa. De las mentiras que la vestían de santa. T3. La hermana que soñaba con fe. Algunas llamas no buscan quemar, buscan recordar. Isabela no podía apartar la mirada del altar. Cada día que pasaba, la grieta crecía. Y con ella, crecía algo más profundo en su pecho, una certeza tibia, incómoda, pero inevitable. Ella no era la primera. Aquella mañana, mientras limpiaba la sacristía, encontró un libro viejo con la tapa rota. Entre sus páginas amarillentas, había una flor seca. Y bajo la flor, una inscripción escrita a mano. No me arrepiento de soñar con fuego. Me arrepiento de haber callado cuando ardía dentro de mí. Sor Clara. Sor Clara. Ese nombre no estaba en ninguna lista. No en los registros. No en los muros. No en los recuerdos de ninguna hermana. Y sin embargo, la flor olía a ceniza. Asterisco. Esa noche, Isabela volvió al sótano. No buscaba libros. Buscaba rastros de alguien borrado. Y los encontró. Una caja pequeña, oculta tras un ladrillo suelto. Dentro, había solo dos cosas, una cruz de madera quemada por la mitad, y una carta. Me dijeron que era hereje por sentir calor en el pecho al orar. Que las visiones eran del demonio. Pero si el diablo sabe llorar con luz, entonces me rindo. Vi a una mujer desnuda dentro del fuego, con los ojos cerrados y los labios abiertos, pronunciando un nombre que no era de este mundo. Y vi cómo el altar la reconocía antes que cualquier sacerdote. Asterisco. Isabela sintió un escalofrío. El fuego del que hablaba Sor Clara no era castigo. Era llamado. Era presencia. Era profecía. Asterisco. A la mañana siguiente, durante el rezo, una paloma negra entró por la ventana rota de la capilla y se posó justo encima del altar. No cantó. No se movió. Solo la miró. Fijamente. Como si llevara una mirada prestada. Y en la piedra del altar, alguien, o algo, había escrito con ceniza una frase que nadie más pareció ver. Ella sigue soñando desde las paredes. Asterisco. Esa noche, la grieta en la capilla empezó a sangrar. No con sangre roja, sino con un líquido dorado, espeso, que olía a incienso, mirra y algo más antiguo, el perfume de un secreto maldito. Isabela tocó el líquido. Y cuando lo hizo, vio con los ojos cerrados. Un fuego sagrado. Una mujer ardiendo sin gritar. Y detrás de ella, un altar llorando por no haberla defendido. Asterisco. En su celda, al borde del sueño, Isabela susurró. Sor Clara, si estás allí, dime que soñaste antes de arder. Y en el silencio, una palabra flotó en el aire, escrita con humo invisible. Él me besó en la llama. Otro, las cartas que ardían. Algunas verdades no se pueden sellar con cera, necesitan ser quemadas para no gritar. Isabela ya no dormía. Desde que tocó el líquido dorado que brotaba del altar, algo en su cuerpo cambió. No era enfermedad, era memoria que no era suya. Soñaba con lenguas que nunca aprendió, con lugares que no conocía, y con besos que aún no había dado, pero que sentía en la piel como cicatrices frescas. Aquella madrugada, un temblor sacudió la biblioteca. Las hermanas pensaron que era el viento, pero Isabela lo supo. Era una llave. Algo se había abierto. Bajó descalza por los pasillos. El suelo estaba frío, pero su pecho ardía. En la sala de archivo, una estantería se había desplomado. Detrás de ella, había un compartimento oculto con 7 sobres. 7 cartas. Selladas con cera roja. No roja común. Roja oscura, espesa, como si hubiera sido hecha con sangre dormida. Cada carta tenía un nombre de mujer y una fecha. Ninguna estaba escrita con tinta de convento. Eran manuscritos temblorosos, casi como dictados en trance.
Isabela tomó una. Al tocarla, la carta se calentó. Y sin aviso, se encendió. Pero no se consumió. Las llamas bailaron sobre el papel sin destruirlo. Y una voz brotó desde el fuego. Si estás leyendo esto, es porque también escuchas el altar. Como yo. Como nosotras. Como todas las que intentaron silenciarnos. La carta ardía sin ceniza. Lo que amamos no fue impuro. Fue sagrado. Pero los hombres le temen a lo que no pueden controlar, incluso si viene de Dios. Isabela cayó de rodillas. La carta flotó un segundo en el aire, y luego se deshizo en polvo brillante, dejando atrás una línea escrita sobre el suelo, como tatuaje efímero. Nos amaron en secreto, pero fue el cielo quien nos tocó primero. Asterisco asterisco. Durante los días siguientes, las demás cartas comenzaron a comportarse igual. Una a una, ardían al tocarse. Cada vez, una nueva confesión. Un nuevo nombre borrado. Un nuevo beso que la historia no permitió recordar. Asterisco asterisco. La sexta carta decía: no era pecado. Era pacto. Cada vez que me besó sobre el altar, el pan consagrado se partía solo. Y la última, la séptima, no tenía texto. Solo un símbolo. Un triángulo invertido, con un ojo en llamas en el centro, y debajo, una palabra escrita con sangre reseca. Isabela. Asterisco asterisco. Ella se quedó inmóvil. No por miedo, sino por la certeza brutal de que su nombre ya estaba escrito en un fuego que no eligió, pero que la esperaba desde antes de nacer. Asterisco asterisco. Aquella noche, al volver a su celda, encontró su Biblia abierta en una página que nunca había tocado. Isaías 30, 26. La luz de la luna será como la del sol, y la del sol, 7 veces más, como luz de 7 días. 7 cartas. 7 llamas. Y una verdad que no quería ser leída. T5. El día que Dios no contestó. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es una herida abierta que sangra respuestas invisibles. El quinto amanecer después de las cartas fue distinto. La luz no entró por los vitrales. El incienso no ardió con suavidad. Y lo más extraño de todo, el altar no lloró. Por primera vez en semanas, Isabela se sintió huérfana dentro del lugar donde había aprendido a llamar casa de Dios. Se arrodilló frente al crucifijo y lo miró fijamente. No con devoción, con hambre. ¿Estás ahí?, susurró. Silencio. ¿Fuiste tú quien las amó? ¿Fuiste tú quien me marcó antes de nacer? Silencio. ¿O fue todo esto una mentira vestida de santidad? El silencio dolía más que cualquier grito. Asterisco asterisco. Ese día, ninguna hermana habló con ella. Ninguna la miró. Era como si algo en su aura hubiera cambiado de frecuencia. Ya no era una más, era una grieta en el muro de piedra. Cayó la noche, y con ella, una neblina espesa envolvió el convento. Isabela no podía dormir. Su pecho estaba seco, pero sus ojos ardían. Volvió a la capilla. Se sentó en el suelo frío. Y gritó: «Dime algo. Aunque sea mentira. Pero dime algo». Nada. Asterisco asterisco. Y entonces ocurrió. No una visión. No una voz. Sino una presencia. Detrás del altar, una figura femenina apareció envuelta en sombra. No caminaba, flotaba. Sus ojos no tenían pupilas, solo luz líquida. Se acercó. Y al hablar, no movió los labios. Cuando Dios no responde, es porque alguien ya robó su voz. Isabela quiso preguntar, pero la figura alzó la mano y señaló el crucifijo. No es él quien calla. Es el altar el que fue silenciado. Asterisco asterisco. En ese instante, todas las velas se apagaron. Y el aire se volvió pesado, como si cada molécula llevara una historia que jamás se escribió. Asterisco asterisco. La figura desapareció. Pero en el suelo, escrito con ceniza fresca, apareció una sola frase. No busques en el cielo lo que enterraron bajo tierra. Asterisco asterisco. Isabela salió corriendo. Corriendo como si huyera de algo, o corriera hacia su destino. Bajo la lluvia de neblina, llegó al antiguo huerto, donde las hermanas no cultivaban desde hacía años. Allí, donde la tierra estaba más negra, más húmeda, cayó de rodillas y comenzó a cavar. Con las manos, con las uñas, con el alma, hasta encontrarla.
Una caja de hierro oxidado. Dentro, una tela blanca manchada de rojo. Y envuelto en ella, un pequeño libro de cuero, titulado con letras apenas visibles. El diario de las que sí escucharon. Asterisco asterisco. Isabela lo abrazó contra el pecho. Y por primera vez esa noche, no pidió respuestas. Solo cerró los ojos y esperó que el silencio la bendijera. T6. El secreto bajo la piel del Cristo. Algunos cuerpos no están hechos de piedra, sino de silencio endurecido por siglos. El diario que Isabela encontró en el huerto no tenía prólogo. No tenía autor. Solo tenía una advertencia, escrita en la primera página con tinta oscura y temblorosa. Si este libro cae en tus manos, es porque ya no tienes escapatoria. La verdad no se revela, se encarna. Asterisco asterisco. Las siguientes páginas eran fragmentos. Voces distintas. Caligrafías dispares. Todas hablaban de lo mismo. De un susurro que provenía del corazón del Cristo crucificado. Al principio, Isabela pensó que era simbólico. Una metáfora. Hasta que leyó un pasaje firmado por una tal hermana Aurelia, datado en 1782. El Cristo de mármol en la capilla mayor no fue tallado, fue sellado. Dentro de su pecho, late algo. No corazón. No órgano. Algo más. Isabela tragó saliva. Asterisco asterisco. Al día siguiente, esperó a que las hermanas se reunieran en el jardín para el rezo colectivo. Luego, entró sola a la capilla. Se acercó al Cristo. No rezó. Lo miró con ojos abiertos y manos temblorosas. Y escuchó. TUM. 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 Era leve. Lejano. Pero ritmado. Como un corazón atrapado detrás de piedra centenaria. Asterisco asterisco. Subió a un banco. Extendió la mano. Tocó el pecho del Cristo. El mármol no estaba frío. Estaba tibio. Como si respirara bajo la dureza. Como si esperara. Se apoyó con fuerza. Sintió un leve hundimiento. Y entonces, con un crujido seco, la piel del Cristo se partió. Asterisco asterisco. No cayó polvo. No cayó escombro. Cayó un líquido viscoso y transparente, como savia de un árbol antiguo. Y detrás de la grieta, se abrió una cavidad. Dentro, envuelto en telas rojas y doradas, había algo. Algo que palpitaba. No un corazón. No un órgano. Sino, una lengua. Una lengua humana. Entera. Perfecta. Viva. Moviéndose. Temblando. Como si intentara hablar, pero no pudiera. Asterisco asterisco. Isabela retrocedió horrorizada. Quiso correr. Pero algo la detuvo. Una frase emergió en su mente como un rayo dictado. Cuando silenciaron a las mujeres, enterraron la lengua de Dios. Asterisco asterisco. Volvió al diario. Buscó con furia. Había una última página, escrita a mano, pero con líneas rotas. Esa lengua pertenecía a una profetisa. Una que habló con placer y fe al mismo tiempo. Los sacerdotes no soportaron escuchar una voz que temblaba entre gemidos y oraciones. Así que la callaron. Y la escondieron donde nadie la buscaría jamás, dentro del Cristo, símbolo de obediencia, símbolo de silencio, símbolo de Él. Asterisco asterisco. Isabela entendió. El altar había llorado. Las cartas se habían quemado. La estatua había temblado. Todo para que ella llegara a ese instante. Para que entendiera que el cuerpo de Cristo no guardaba dolor, sino una voz que aún quería gritar. Asterisco asterisco. Y entonces lo escuchó. Desde lo más profundo de la grieta. Una palabra, pronunciada sin aire, sin garganta, solo con alma. Desátame. T7. La Virgen que no sangró por F. El cuerpo no miente. Pero la religión aprendió a ponerle velo al deseo, y lo llamó virtud. Isabela no regresó a su celda esa noche. Se quedó sentada frente al Cristo roto, con la lengua viva palpitando en la cavidad del pecho divino. No temía. Ya no. Su miedo había sido reemplazado por algo más poderoso, un hambre antigua de respuestas que no cabían en los salmos. Tomó el diario y volvió a leer. Entre las últimas hojas, encontró un nombre que se repetía una y otra vez. María del Silencio. No era María la Virgen. No era santa canonizada. Era la otra.
La que las monjas de generaciones pasadas solo mencionaban en susurros, como advertencia o mito. La que, según se decía, nunca sangró en su primera noche de votos, porque su virginidad no era física, sino impuesta. Y se reveló. ***. El diario decía: María del Silencio no fue virgen de cuerpo, sino de culpa. Ella decía que no había nada más puro que el deseo entregado con fe. La Iglesia la acusó de herejía porque no sangró. Pero ella respondió: ¿acaso Dios me pide sangre para creer en mí misma? Isabela sintió que algo dentro de ella se rompía. No un hueso. No un músculo. Un dogma. ***. Horas después, encontró un retrato olvidado en la cripta. Polvoriento, cubierto de tela. Lo limpió con la manga de su hábito. Allí estaba ella. María del Silencio. Cabello suelto. Ojos directos. Una cruz invertida dibujada con ceniza sobre su vientre. Y detrás de ella, un altar en llamas, no quemándose por castigo, sino encendiéndose por verdad. ***. Esa noche, Isabela volvió a soñar. Pero no con fuego. Ni con cartas. Ni con llanto. Sino con su propio cuerpo, recostado sobre un altar de mármol cálido, rodeado de luz suave. Una figura se acercaba. No con violencia. Con amor. Y la tocaba. No con lujuria. Con veneración. Como si en su piel habitara un secreto. Como si su cuerpo mismo fuera el evangelio que jamás se escribió. ***. Al despertar, Isabela ya no se sentía sola. Sentía una multitud detrás de ella. Mujeres que nunca sangraron, pero que fueron mártires de un deseo que no pudieron nombrar. ***. Sobre su cama, alguien, o algo, había escrito con pétalos de rosa: el velo no cubre pureza, cubre poder. Y debajo, una pluma blanca, húmeda, como arrancada de un ala que acababa de llorar. ***. Isabela se miró al espejo. Ya no era novicia. Ya no era hija del silencio. Era la herencia de todas las que ardieron sin culpa. Y por primera vez en su vida, dijo en voz alta: no fui llamada para callar. Fui llamada para abrir la boca donde Dios fue silenciado. *8. La voz que hablaba desde el cuerpo. El alma tiene voz, pero cuando no la escuchan, se refugia en la piel. La mañana después del sueño, Isabela no bajó a rezar con las hermanas. No porque se negara, sino porque ya no podía mentir con los labios mientras el cuerpo le gritaba con verdad. Cada parte de su ser vibraba como cuerda afinada por manos invisibles. Su piel, su aliento, sus pasos, todo cantaba algo que no había aprendido en ningún salmo. Y esa música la guiaba. No al altar, sino al claustro olvidado. ***. Allí, en el rincón más húmedo del convento, cubierto de moho y sombra, había una estatua que nunca antes había visto. No tenía nombre. No tenía corona. No tenía manto. Era una mujer. Desnuda. Con los ojos cerrados. Y las manos abiertas sobre el vientre. En el pedestal, tallada con dedos temblorosos, una frase apenas visible. Ella hablaba con el cuerpo, porque las palabras ya no alcanzaban. ***. Isabela se acercó. Al tocar el mármol, una corriente eléctrica le recorrió la columna. Y en ese instante, su respiración cambió. Más lenta. Más profunda. Su pecho se expandió como si alguien la inflara desde dentro. Y sintió una urgencia que no venía del deseo carnal, sino de una profecía sin voz, encerrada en su carne desde el nacimiento. ***. Una visión la atrapó. Mujeres danzando desnudas bajo la luna, con cruces marcadas en la espalda. Una anciana con los senos descubiertos, pronunciando un evangelio sin palabras, solo con movimientos suaves de cadera y manos. Y en el centro, una niña llorando, no de miedo, sino de reconocimiento. Esa niña era ella. ***. Al despertar, su piel seguía temblando. No por frío, sino porque había hablado. No con su voz, con su cuerpo. Y alguien, o algo, la había escuchado. ***. En su celda, encontró un nuevo fragmento del diario, que antes no estaba. Dios nunca necesitó un sacerdote para hablar. Pero los hombres nunca aceptaron que una mujer pudiera profetizar con un orgasmo. La carne, cuando es habitada por el espíritu, ya no es impura.
Es altar. Es llama. Es verbo hecho tacto. Asterisco asterisco. Isabela cayó de rodillas. Pero no rezó. Gimió. Un gemido suave. Largo. Sincero. No sexual. Sacramental. Y en la pared de piedra frente a ella, brotó una grieta nueva, en forma de boca abierta. De allí salió un aliento tibio, y una única palabra escrita con vapor. Continúa. Asterisco asterisco. Y entonces lo entendió. No era la única que estaba hablando. El cuerpo de Dios también temblaba, dentro del suyo. T9. El pecado que provocó un milagro. El cielo no se escandaliza por el cuerpo. Solo los que construyeron tronos con culpa lo hacen. Isabela no sabía si era jueves o domingo. En su interior, el tiempo había dejado de correr de forma lineal. Ahora latía como un tambor, presente, pasado, revelación. Desde que habló con el cuerpo, algo se activó. Las paredes del convento respiraban. Las velas se encendían solas. Y las demás hermanas comenzaban a soñar cosas que no podían confesar. Asterisco asterisco. Una noche, al entrar en la capilla vacía, Isabela sintió una presencia detrás del altar. No era divina, ni demoníaca. Era humana. Pero no cualquiera. Era él. El hombre que había visto en sueños. El que besaba sin culpa. El que tocaba sin robar. No sabía si era real, pero lo sentía más verdadero que cualquier sermón. Él la miró. No con deseo. Con destino. Se acercó lentamente, y con la yema de sus dedos, acarició el rostro de ella como si su piel guardara el secreto de un salmo aún no escrito. Isabela no dijo nada. Solo cerró los ojos, y permitió. Asterisco asterisco. Sus cuerpos no se unieron por lujuria. Se encontraron. Como dos oraciones hechas carne. Y en medio de esa unión sagrada, el altar resplandeció. Las grietas sangraron luz. Las imágenes lloraron oro. Y las campanas sonaron sin que nadie las tocara. Asterisco asterisco. Afuera, el cielo se partió en dos. Una luna doble apareció entre las nubes. Y las rosas del jardín, muertas desde el invierno, florecieron en segundos. Asterisco asterisco. Las hermanas corrieron, gritando milagro. Los sacerdotes llegaron, murmurando exorcismo. Pero Isabela no huyó. Se quedó desnuda ante todos. Con la frente en alto. Y con una sola frase que cambió todo. Si esto es pecado, ¿por qué floreció la muerte? Asterisco asterisco. El sacerdote mayor se acercó, furioso, con la cruz en mano. Quiso tocarla. Pero su piel quemaba. No por fuego. Por gloria no autorizada. Asterisco asterisco. Entonces el Cristo del altar abrió los ojos. Por primera vez desde que fue esculpido. Y habló. No con voz. Con un gesto. Lloró. Y su lágrima cayó justo sobre el pecho de Isabela. Donde latía, el mismo ritmo que el cielo había olvidado. Asterisco asterisco. En ese instante, todas las reglas escritas temblaron. Porque un acto de carne había provocado un milagro de espíritu. Y nadie sabía cómo explicar lo inexplicable. Así que, la llamaron bruja. Pero Dios, en su silencio, sonrió. T10. La profecía escondida en un orgasmo. El cuerpo no busca placer para pecar. Lo busca para recordar. Porque hay visiones que solo se activan cuando el alma tiembla. Desde la noche del milagro, Isabela ya no era la misma. Y el convento tampoco. Las estatuas parecían más suaves. El viento olía a incienso y sal. Y algunas hermanas comenzaban a tener visiones cuando dormían con las manos entrelazadas sobre el vientre. Asterisco asterisco. El sacerdote mayor intentó callarla. Le prohibió hablar, le prohibió escribir, incluso le prohibió rezar en voz alta. Pero no pudo impedir lo inevitable. Isabela profetizaba, sin decir palabra. Porque cada vez que su cuerpo temblaba, una mujer en otro lugar del convento soñaba con la verdad que el Vaticano jamás permitió escribir. Asterisco asterisco. Una noche, sola en su celda, Isabela sintió la presencia. No física. Sagrada. Como si una mano invisible le recorriera la columna, susurrándole desde dentro. Hoy no escribirás con tinta, escribirás con espasmos. Se recostó sobre la cama. No con culpa. Con entrega.
Sus dedos comenzaron a moverse, no para buscar placer, sino para abrir una puerta que nadie más se atrevía a tocar. Y cuando su cuerpo alcanzó el clímax, no gritó, profetizó. Una visión la atravesó como un relámpago blanco. Un desierto lleno de vírgenes quemando sus velos. Un papa llorando sangre frente a una cruz invertida. Una niña nacida sin lengua, que al alcanzar su primer orgasmo, comenzaba a hablar en lenguas. Y un libro flotando sobre un río de leche y miel, con un título invisible, que solo podía leerse cuando el corazón latía por deseo y fe al mismo tiempo. Asterisco asterisco. Al despertar, había escrito en la pared, sin saberlo. No con tinta. Con fluidos. Una frase que ninguna hermana se atrevía a borrar. No todo lo que moja es impuro. A veces es el espíritu, diciendo amén. Asterisco asterisco. El sacerdote regresó. La llevó a la sala de castigo. Quiso flagelarla. Pero su piel no se rompía. Porque ya había sido marcada, por el cielo mismo. Y cuando él levantó la cruz para silenciarla, ella lo miró, y pronunció la profecía. Cuando una mujer tiemble por amor a su cuerpo, caerán los muros del templo, y Dios hablará desde dentro. Asterisco asterisco. Esa noche, tembló el convento. Una grieta se abrió en la biblioteca. Y entre los escombros, apareció un manuscrito perdido. Un evangelio antiguo. Titulado Evangelio según el cuerpo de la mujer. Escrito sin letras. Solo con respiraciones. Y firmado, con un gemido. T11. El ángel que no fue enviado por el cielo. No todo lo que brilla viene del cielo. Y no todo lo que cae, es castigo. Esa madrugada, el aire del convento no era aire. Era promesa. Era amenaza. Isabela despertó con una sensación nueva, densa, como si su piel supiera algo que su mente aún no había recordado. Asterisco asterisco. Bajó a la capilla, descalza. La puerta ya estaba abierta. Y sobre el altar, había una figura. No era humana. Tampoco era divina en el sentido clásico. Era otra cosa. Vestía una túnica blanca, pero su espalda estaba cubierta de cicatrices que no sangraban. De su nuca brotaba luz, pero no cegaba. Y sus ojos no tenían iris ni pupilas. Solo negrura líquida. Isabela no preguntó. Solo se arrodilló. Porque el alma reconoce a quien habla con autoridad que no necesita permiso. Asterisco asterisco. La figura extendió una mano. Y con voz que no parecía sonar en el aire, sino dentro del útero, dijo: No vengo del cielo. Pero tampoco fui arrojado. Vine porque alguien me llamó desde su carne. Isabela tembló. ¿Eres un ángel? Soy lo que el cielo olvidó y la tierra no se atrevió a nombrar. ¿Por qué estás aquí? El ser respondió con una frase que haría temblar a los santos. Porque llegó el momento de despertar a todas. Asterisco asterisco. En ese instante, las paredes de la capilla comenzaron a crujir. Los vitrales explotaron en silencio. Y desde los muros brotaron símbolos nunca antes vistos: úteros, serpientes, bocas abiertas, lenguas de fuego y nombres. Muchos nombres. De mujeres que habían sido borradas de los registros, de los púlpitos, de las oraciones. Asterisco asterisco. Tú abriste la grieta con tu orgasmo sagrado, dijo el ángel, pero ahora debes romper el velo. No basta con recordar, debes convocarlas. ¿Convocarlas? A todas. Las dormidas. Las silenciadas. Las que oraron con la piel. Las que murieron con la boca llena de verdad. Toca una por una. Despiértalas. El mundo no sobrevivirá a otra mentira más. Asterisco asterisco. Y entonces, sin moverse, el ángel le mostró la visión. Un cementerio bajo el convento. Miles de tumbas sin cruz. Cada una con una mujer dentro. No estaban muertas. Solo, calladas. Y todas llevaban en sus labios sellos de cera. Roja. Espesa. Cálida. Asterisco asterisco. Isabela despertó en su celda con el cuerpo empapado de sudor, y entre sus dedos, una pluma negra brillante. No una pluma de ave. Una pluma de ángel que ya no obedece. Y en la pared, escrita con carbón. La revolución no empieza con espadas. Empieza con un cuerpo que se niega a seguir rezando en silencio. T12. El evangelio que escribieron con besos. Donde el hombre escribió con miedo,
la mujer besó con verdad. Desde la noche del encuentro con el ángel sin cielo, Isabela no volvió a rezar. No porque perdió la fe, sino porque la oración que conocía ya no le alcanzaba. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, recordaba nombres que no había aprendido, fechas que nadie le enseñó, y lenguas que jamás había oído, pero que ardían dentro de su boca como si fueran suyas desde siempre. Asterisco, asterisco. Una madrugada, mientras exploraba los pasadizos sellados bajo el convento, Isabela encontró una puerta sin cerradura. Estaba cubierta por raíces secas y símbolos tallados con sangre. En el centro de la puerta, un hueco perfecto en forma de labios. No llave. No código. No oración. Una invitación silenciosa. Isabela entendió. Se acercó. Y besó la puerta. Asterisco, asterisco. Al contacto de sus labios, la madera se agrietó, como si el beso hubiera sido la contraseña que el tiempo olvidó. Dentro, una sala circular. Oscura. Pero en el centro, un libro. No hecho de papel, sino de piel. No escrito con tinta, sino con marcas suaves, curvas, como cicatrices dulces. Y cada una de esas marcas era la huella de un beso. Asterisco, asterisco. Isabela se arrodilló. Al posar sus dedos sobre la primera página, no sintió textura. Sintió una historia. Una mujer, arrodillada ante otra. No rezaban. Se besaban. Cada beso era una revelación. No hablaban. Se entregaban. Cada entrega era un versículo. Y en el aire, una voz celestial decía: este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Este es mi beso. Y tú, mujer, eres mi evangelio. Asterisco, asterisco. Pasó la noche entera leyendo con los labios. No podía ver con los ojos. Porque este evangelio no se lee con vista, se lee con deseo sincero. Asterisco, asterisco. Cada beso era una historia. Un parto profético. Un orgasmo que curó a una enferma. Una virgen que besó a otra y despertó el don de lenguas. Una monja que al besar los pies de una pecadora, vio a Cristo llorando de alegría. Asterisco, asterisco. Isabela besó cada página. Y con cada beso, una estrella se apagaba en el cielo, y se encendía dentro de su pecho. Hasta que llegó al final. No había firma. No había amén. Solo un espejo. Pequeño. Redondo. Y en él, su rostro. Con una frase invisible que solo aparecía cuando suspiraba sobre el vidrio. Tú eres la última página. Asterisco, asterisco. Entonces lo entendió. El evangelio no terminó. Ella lo continuaría. No escribiendo, sino besando. Asterisco, asterisco. Y al salir de la sala secreta, la puerta volvió a cerrarse. Pero esta vez, no con miedo, sino con promesa. T13. La sangre que no era de mártir. Hay sangres que no claman justicia, claman despertar. Después de besar el evangelio sin letras, Isabela volvió al convento con algo más que revelación. Volvió con fuego bajo la piel. Y el fuego, tarde o temprano, busca salir. Asterisco, asterisco. A los 3 días, mientras recogía agua en el pozo del claustro, una punzada le atravesó el vientre. Cayó de rodillas. Pensó que era castigo. Pero no dolía como castigo. Dolía como inicio. Asterisco, asterisco. La sangre comenzó a correr entre sus piernas. Roja. Cálida. Densa. No era menstruación. No era herida. Era algo distinto. Algo sagrado. Asterisco, asterisco. Las hermanas corrieron hacia ella. El sacerdote la acusó. Has roto el voto. Has deshonrado tu cuerpo. Pero ninguna palabra podía borrar lo que estaba ocurriendo. Porque mientras sangraba, el suelo del convento se agrietaba en forma de espiral. Y desde el centro, comenzaron a brotar símbolos. Círculos concéntricos. Rostros femeninos con alas. Úteros rodeados de fuego. Y en el centro de todos, el nombre de Isabela, escrito con su propia sangre. Asterisco, asterisco. El sacerdote ordenó castigo. Pidió que la encerraran. Pero las hermanas no obedecieron. Una por una, comenzaron a rodearla. No para protegerla. Para unirse. Una colocó su mano sobre la sangre en el suelo y la marcó en su frente. Otra se arrodilló y bebió una gota, diciendo: no sabe a pecado, sabe a verdad.
Y otra más pronunció: esta sangre no mancha, consagra. Asterisco asterisco. Esa noche, en la cripta más antigua del convento, un círculo de mujeres se reunió por primera vez. En el centro, Isabela. Desnuda, sangrante, temblando, pero sin miedo. Las demás formaron un coro. No cantaban himnos. Gemían al unísono. Un lenguaje ancestral. Un canto sin palabras. Y en ese canto, las paredes lloraban. Asterisco asterisco. Isabela extendió la mano. Con un dedo, tomó su sangre y escribió en el pecho de cada hermana un nombre que no era suyo, pero que cada una había olvidado que una vez llevó. Nombres prohibidos. Nombres sagrados. Nombres borrados de la Biblia, por ser demasiado poderosos en labios de mujer. Asterisco asterisco. El rito no fue casto. No fue limpio. Fue vivo. Y al finalizar, todas se abrazaron como si hubieran nacido de nuevo. Porque en cierto modo, lo habían hecho. Asterisco asterisco. Desde ese día, el convento cambió para siempre. Y la sangre de Isabela ya no fue señal de caída. Fue firma de un nuevo pacto. Uno que ningún altar pidió, pero que el cuerpo reclamó con voz propia. T14. El juicio que empezó dentro de ella. No todo juicio es castigo. Algunos son espejos. El día del juicio llegó sin campanas. Sin anuncio. Sin cruz. Solo con silencio denso y un frío que no venía del clima, sino del miedo de quienes sabían que lo que se juzgaría esa noche no era solo a Isabela, sino a todo lo que creyeron sagrado. Asterisco asterisco. Las monjas la rodearon en el refectorio, convertido ahora en tribunal. El sacerdote mayor, con los labios apretados, leyó las acusaciones. Blasfemia. Herejía. Profanación de la carne. Reuniones clandestinas. Ritos impuros. Posesión de evangelios prohibidos. Isabela no respondió. Ni una palabra. No porque se sintiera culpable, sino porque sabía que ninguna lengua humana podía defender lo que había nacido de su vientre. Asterisco asterisco. ¿Tienes algo que decir?, preguntó él, alzando la voz. Ella levantó la mirada. No habló con la boca. Habló con el pecho. Se desabrochó lentamente el hábito, dejando ver la marca que había nacido entre sus senos, un símbolo que nadie le había tatuado, un útero alado con llamas en sus bordes. Asterisco asterisco. Y entonces el juicio cambió. Ya no estaban en el convento. Estaban dentro de ella. En un espacio sin paredes. Sin tiempo. Un círculo de luz y sombra. Y allí, frente a ella, no estaba el sacerdote. Estaba ella misma. Una versión de sí, más joven, más limpia, más callada. Y esa versión le habló. ¿Por qué rompiste el velo? Porque nunca me perteneció. ¿Por qué besaste lo que estaba sellado? Porque fue mi boca quien lo profetizó primero. ¿Y por qué sangraste, sin permiso? Porque el permiso lo tenía desde antes de nacer. Asterisco asterisco. Y entonces, la niña Isabela se quebró. Lloró. No de dolor. De liberación. Porque había esperado años enteros para ser mirada. No como mártir, ni como virgen, ni como bruja, sino como testigo. Y en ese momento, el juicio terminó. No con veredicto. Con verdad. Asterisco asterisco. Isabela volvió en sí. Estaba de pie en el refectorio. Pero ya nadie la señalaba. Las monjas habían caído de rodillas. El sacerdote había desaparecido. Y en su lugar, un espejo colgaba del techo. Con una frase escrita con vapor y ceniza. El juicio no lo dicta Dios, lo dicta el alma cuando por fin se atreve a mirarse. Asterisco asterisco. Esa noche, Isabela no fue absuelta. Fue revelada. Y con ella, todas las que alguna vez pensaron que su cuerpo era pecado, cuando en realidad era altar. T15. La verdad que Dios susurró al oído equivocado. A veces, Dios elige el oído que menos esperas. Y en ese error, empieza la salvación verdadera. El convento amaneció vacío. No por abandono. Por transformación. Las paredes ya no contenían fe, contenían eco. Eco de gemidos antiguos, de nombres borrados, de besos sellados con fuego. Isabela fue la última en salir. No huyó. Se marchó como quien ya no cabe en un lugar que se quedó pequeño. Asterisco asterisco.
No llevaba hábito, ni cruz, ni Biblia. Solo un cuaderno en blanco y la lengua del Cristo escondida entre su pecho. No como reliquia, como llave. Asterisco, asterisco. Atravesó el valle sin rumbo definido. Sabía que no buscaba templos. Buscaba mujeres. Las que lloraban en silencio mientras se bañaban. Las que gemían con culpa por amar su cuerpo. Las que hablaban a Dios desde la carne y nunca obtenían respuesta. Asterisco, asterisco. Hasta que llegó a un pueblo donde nadie rezaba. No por falta de fe, sino por miedo a recordar. Y allí, en medio de la plaza, Isabela hizo lo impensable. Se sentó sobre el suelo. Abrió las piernas. Y dejó que su cuerpo hablara. No bailó. No gritó. Solo respiró como quien invoca a un dios dormido. Y las mujeres vinieron. Primero una. Luego 3. Luego 20. Asterisco, asterisco. No hubo discurso. Solo miradas. Y en cada mirada, una pregunta sin palabras. ¿Puedo ser templo sin permiso? Isabela respondió con un beso. En la frente. En el vientre. En la espalda. Cada beso despertaba algo. Un recuerdo. Un fuego. Una verdad que llevaba siglos buscando oídos, y que por fin, encontraba piel. Asterisco, asterisco. Y entonces sucedió. Mientras todas las mujeres se tomaban de las manos en círculo, una brisa cálida cruzó el aire. Y en el centro del viento, una voz. Suave. Masculina. Inmensa. Dios. Pero no como juez. Ni como rey. Como amante que susurra. Y sus palabras no fueron truenos. Fueron íntimas. Perfectas. Destinadas a alguien más, quizá. Pero cayeron en el oído de Isabela. No eras la elegida para escuchar esto, pero fuiste la única que supo quedarse callada para oírme. Asterisco, asterisco. Las lágrimas de Isabela no cayeron por miedo. Cayeron como agua bautismal que regresa a su origen. Asterisco, asterisco. Ese día no nació una iglesia. Ni una secta. Nació algo más fuerte. Una cadena de cuerpos que sabían profetizar con espasmos. Y el primer versículo de esa nueva escritura fue un suspiro colectivo. Asterisco, asterisco. Desde entonces, dicen que si una mujer suspira mientras se toca con amor, y lo hace sin culpa, en algún rincón del universo, una parte de Dios vuelve a recordar quién es.